Bueno, vamos a empezar a grabar. Vamos a grabar la clase de hoy. La idea de la clase de hoy es, entonces, trabajar sobre la teoría, sobre los puntos que han quedado más flojos, sobre aquello que ha traído más dudas, más dificultades, y ustedes, si quieren, pueden ir siguiéndolo, me van haciendo consultas. ¿Estamos? Recordemos por un momento, cuando estábamos hablando de cinética química, nosotros estábamos hablando de un enfoque que podemos hacer sobre los procesos, donde vamos a estar refiriéndonos a la velocidad de los procesos. Esa va a ser nuestra principal variable. Ahora, cuando estamos hablando de velocidad de los procesos, el tema es cómo definimos la velocidad. Una primera aproximación para definir la velocidad es trabajar con velocidades promedio. ¿Y cómo habíamos definido estas velocidades promedio? De la misma forma que las definimos en física. O sea que si yo tengo una ecuación cualquiera, A que pasa a B, esta velocidad nosotros la vamos a poder definir como el cambio en la concentración de B respecto del tiempo. O también la vamos a poder definir en lugar de respecto de los productos, respecto de los reactivos, como el cambio de la concentración de A respecto del tiempo. Y esto lo habíamos discutido bastante la clase pasada, que para los reactivos tenemos que poner un menos adelante porque la velocidad en química siempre es positiva, es mayor a cero. No tiene sentido hablar de velocidades negativas en química. ¿Sí? Hablar de velocidades negativas en química significa que estaríamos creando antimateria. ¿Sí? No estamos hablando de eso. Entonces, siempre que hablamos de velocidad, una primera aproximación para definirlo es esta, y acá estamos hablando de velocidades promedio. ¿Sí? ¿Y por qué son velocidades promedio? Porque en este delta, ¿sí? Delta, recuerden que siempre significa final menos inicial. ¿Sí? Siempre. Esto vale siempre, vale para química y vale para física. Siempre es final menos inicial. Entonces, si yo estoy hablando de la variación de concentración del producto respecto de la variación del tiempo, estoy calculando la velocidad promedio para los productos. Y lo mismo respecto del tiempo. La letra es el coeficiente estequiométrico. ¿Sí? En el apunte, cuando yo lo generalicé, le puse acá una letra que sería el coeficiente estequiométrico. ¿Sí? Porque cuando nos adentremos no en los aspectos cualitativos, sino en los aspectos cuantitativos, vamos a ver que para definir la velocidad no solamente tengo que ver la variación de concentración, sino que básicamente para que se mantenga esta igualdad entre cómo lo expreso respecto de productos y reactivos, necesito anteponer coeficientes estequiométricos delante de la variación del tiempo. ¿Sí? Por eso yo lo expresé en forma general. Al final, cuando termino la definición, puse los coeficientes estequiométricos. ¿Sí? Bien. El tema es, más allá de la velocidad, lo que habíamos dicho es que en cinética química importan los cómo esta reacción ocurre.
esta velocidad es una velocidad promedio y está siendo final menos inicial. O sea que, en cierta forma, esto nos recuerda a que final menos inicial es un criterio termodinámico. ¿Sí? Ahora, en cinética, ¿solamente nos importa el final y lo inicial, los puntos extremos? No. A diferencia de lo que ocurre en termodinámica, en cinética nos interesa el mecanismo de la reacción, o sea, todo lo que pasa en el medio. ¿Y es relevante esto? Sí, es súper relevante, porque esta velocidad promedio que hemos definido, la vamos a volver a definir. Y en lugar de trabajar con velocidades promedios, vamos a trabajar con otra clase de velocidades, que son las velocidades instantáneas. Pero previo a adentrarnos en la parte cuantitativa, vamos a ver cualitativamente cómo es, desde el punto de vista cinético, una reacción. Y desde el punto de vista cinético, el marco teórico con el que trabajamos es la teoría de choques. Y la teoría de choques, lo que me está diciendo, es que para que una reacción ocurra, dos moléculas tienen que chocar entre sí. El tema es, lo que postula es que estos choques, para que el choque sea efectivo, tiene que cumplir con dos condiciones. Tiene que cumplir con una condición de orientación y una condición de energía. ¿Sí? Entonces, empecemos por la condición de orientación, que había bastantes dudas respecto de esto. En el apunte yo les había hecho esta reacción, ¿se acuerdan? Perdón, este no era así. Este más este. ¿Se acuerdan de esta ecuación que había puesto en el apunte? ¿Sí? Bien. Entonces, yo podría hacer las Lewis de esto, pero la realidad, las Lewis son prácticas, pero a nivel teoría de choques, lo único que yo necesito es estudiar cómo tiene que ser la orientación apropiada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? No me voy a detener tanto en Lewis, sino que voy a hacer algo muchísimo más sencillo, que es el modelo de bolitas. ¿Sí? El modelo de bolitas, cómo se los pueden haber presentado en tercero o en cuarto. Es el modelo, el físico, quizás alguno de sus profesores se los puede haber mostrado. Si tuvieron a la profe Mujerli, ella suele llevar un modelo al aula y se los muestra. Esencialmente es dibujar a la molécula como sería con bolitas. Entonces, por ejemplo, el óxido nitroso va a ser así. Este va a ser así. ¿Sí? Y el objetivo es llegar a esto y esto. ¿Sí? El orden de las bolitas tiene que ser estrictamente el orden que tiene en la estructura de Lewis. ¿Sí? Acuérdense que en esta estructura de Lewis tengo dos nitrógenos y el nitrógeno que se une al oxígeno. ¿Mm? Entonces, empecemos a proponer choques que podría tener esta molécula. El objetivo es obtener esta molécula de acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era esta?
¿Era oxígeno, oxígeno, nitrógeno o oxígeno, nitrógeno, oxígeno? Es oxígeno, nitrógeno, oxígeno, ¿sí? Lo que pasa que si lo miramos respecto de la Lewis, vamos a ver que acá hay fenómenos de resonancia, acá y acá hay fenómenos de resonancia que no estarían interesando a lo que es teoría de choques, ¿sí? A lo que es orientación de choques, con esto nos alcanza. Esto es a lo que queremos llegar y esto es lo que tenemos. Entonces, pensemos, ¿sí? Vayamos a un primer choque. Claro, ustedes cuando hacen el choque, ¿sí? Fíjense en el apunte que tienen 3 ejemplos de choques, tienen que fijarse en cómo son esos choques. Porque si esos choques no son apropiados, entonces, si esos choques no son apropiados, la condición de orientación no se va a cumplir. ¿Sí? Entonces, a ver, por ejemplo, yo voy a hacer que choque. Este. Voy a poner así. Nitrógeno, nitrógeno, oxígeno, y voy a hacer chocar el nitrógeno acá. ¿Sí? Esta molécula la voy a hacer chocar ahí. Oxígeno, nitrógeno. Bien. Fíjense que, ¿qué es lo que puede pasar acá? ¿Sí? Yo tengo este choque en esta orientación. La posibilidad es, bueno, las posibilidades son muchas, muchos enlaces se pueden romper acá. ¿Sí? Se me puede romper acá y me quedaría un átomo de nitrógeno solo y esta especie así, que mucho sentido no tiene. Se me puede romper acá, ¿sí? En cuyo caso me queda la molécula de nitrógeno a la cual quiero apuntar y me queda esta molécula que parecería ser igual, pero ¿es igual? Fíjense, si yo parto ahí, me queda esto. Esta sí, me quedó lo que quiero. Esta, ¿es esta molécula? No, no es esa molécula. Yo acá tendría 2 oxígenos unidos entre sí y este oxígeno además que se une con un nitrógeno. No es esta molécula. Entonces, este choque con esta orientación no sirve. ¿Sí? Esto no va a dar. Veamos ahora otro posible choque que podemos llegar a tener. ¿Sí? Yo tengo este así, este así, este así. Es el nitrógeno, nitrógeno-oxígeno. Y luego hago chocar esta molécula, pero en lugar de hacerla chocar así, la hago chocar al revés. Nitrógeno, oxígeno. ¿Sí? A ver, si acá se corta por acá, me queda un átomo de nitrógeno solo, no tiene mucho sentido. Si se corta por acá, bueno, al menos estaría obteniendo la molécula de nitrógeno. Veamos qué es lo que da si corto por acá. Tengo la molécula de nitrógeno y del otro lado me queda así.
nitrógeno, oxígeno, oxígeno. La molécula de nitrógeno es exactamente la que quiero. Y fíjense, ¿esta coincide con esta? Sí, coincide. O sea, este choque tiene orientación adecuada. Tiene la orientación adecuada para que se forme este enlace, ¿sí? Acá, en este punto, hay un enlace formándose. En tanto que acá hay un enlace que se vence. ¿Sí? Entonces, esta orientación es la apropiada. En el caso de que tuviéramos coeficientes estequiométricos, tenemos que hacer n partículas de acuerdo al número de coeficientes. Pero eso va a depender, y acá es donde es importante, eso va a depender del mecanismo. Estos choques efectivos, recuerden que tienen un espacio para ocurrir, un espacio disponible, ¿sí? Piensen en esas reacciones redox gigantes, largas, kilométricas, de 5, 6, 7 reactivos. ¿Existe posibilidad de que todas las moléculas choquen en el mismo tiempo y en el mismo lugar? No. Por eso es que es relevante el mecanismo para cinética. Porque los choques efectivos se van a dar entre las especies que intervienen como reactivo de cada paso elemental de la reacción. ¿Sí? Entonces, puede ocurrir de que en el caso que tenga coeficientes estequiométricos, tenga más de una molécula chocando. Pero hay otro aspecto que la teoría de choques busca resguardar, y es no solo la orientación, ya vimos que la orientación tiene que ser la adecuada para que se venzan y se formen enlaces, también tenemos que mirar la energía, porque si acá este choque, si este choque es un choque perfectamente elástico, maravilloso, donde no se pierde ni se gana energía, está claro que acá no se va a romper ni formar ningún enlace. Lo que nosotros necesitamos es que este choque, además de la orientación, que es fundamental, porque si no, básicamente no se va a formar el enlace que quiero que se forme. Además de la orientación, tenemos que ver que ese choque tenga la energía apropiada. Esa energía, hablando en términos cinéticos, se denomina energía de activación. Y su símbolo es E, activación. Si alguno continúa estudios en química, van a ver, hay ecuaciones específicas cinéticas, en particular una que se llama ecuación de Arrhenius, donde se trabaja numéricamente con estos valores. La energía de activación, recordemos, es la energía mínima que tiene que tener este choque, la energía mínima que tiene que tener este choque para que la reacción ocurra. ¿Sí?
¿Se puede medir? Sí, la energía se puede medir. ¿Y cómo nos damos cuenta cuál es la energía de activación? Sencillamente midiendo la evolución de la energía interna de las moléculas a lo largo de una reacción y observando cómo es el perfil de energía potencial. El perfil de energía va a ser energía en función de coordenada de reacción. ¿Sí? ¿Por qué no se usa tiempo acá? ¿Qué piensan ustedes? Puede ser muy corto, puede ser muy largo y además, porque muchas veces exactamente no interesa en cuánto tiempo, sino qué es lo que ocurre. Este perfil energético se utiliza mayormente de forma cualitativa para determinar dónde está la etapa determinante de una reacción en un mecanismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Supongamos que la energía inicial de mis reactivos está aquí. Lo que va a pasar es estos reactivos van chocando, van ganando energía hasta que llegan a un máximo. ¿Sí? Y luego la energía cae. Yo acá voy a tener, en este punto tengo los reactivos y aquí tengo los productos de esta reacción. Acá tengo lo que se denomina complejo activado o estado de transición. Es lo mismo. ¿Sí? El complejo activado o el estado de transición, mirándolo desde el punto de vista del gráfico de los choques, puedo decir que sería esto. Es esto. Es una instancia donde tengo las moléculas que han chocado y están conviviendo la situación donde enlaces se forman y enlaces se vencen. No es una especie química aislable. Significa, no le puedo poner una fórmula y un nombre, ¿sí? Sino que es un momento en el cual se están formando y venciendo enlaces. ¿Pueden chocar dos átomos de una misma molécula al mismo tiempo? Sí. Entonces, el complejo activado o estado de transición, si yo lo tengo que poner en términos de el gráfico de bolitas que acabamos de hacer, yo acá en los reactivos voy a dibujar esto, perdón, que me quedó medio pequeño, ahora lo hago un poquito más grande. Acá en el complejo activado yo voy a tener esto, y en los productos voy a tener esto, ¿sí? Fíjense que estas son especies, tienen fórmula, tienen nombre. Acá lo mismo,
tienen fórmula y tienen nombre. En cambio acá, en el complejo activado, esto no es, y es súper importante, una especie química. ¿Sí? No, los intermediarios son otra cosa. Ahora voy a tu pregunta, Ivo, pero con tranquilidad. Esto no es una especie química. Me fui de foco y quiero volver al foco. Ahí estoy de vuelta en foco. Esto no es una especie química, ¿sí? Sino que es un estado en el cual se están venciendo enlaces, porque acá hay un enlace que se está venciendo, y acá hay un enlace que se está formando. ¿Sí? Entonces, ¿queda claro qué es el complejo activado? ¿O estado de transición, que es la misma cosa? ¿Sí? Bien. Ahora, el tema es, todo muy lindo, esto es el gráfico donde yo estoy relacionando cómo ocurre el choque, o sea, la orientación del choque, con qué reactivos y qué productos tengo en esta reacción en particular. Ahora, ¿cómo mido la energía de activación? La energía de activación siempre es un diferencial de energía, ¿sí? Porque la energía de activación, por definición, es energía entregada para que una reacción ocurra. Entonces, si es energía entregada, yo no la mido desde el cero, la tengo que medir desde la energía de los reactivos hasta la energía del complejo activado. Este diferencial que tengo ahí, este es la energía de activación. ¿Sí? Lo interesante de esta clase de gráficos es que me permiten ver de forma cualitativa tanto aspectos termodinámicos como cinéticos de la reacción. El aspecto termodinámico lo voy a medir entre la energía de los reactivos y los productos. Entonces voy a poder saber si una reacción es exotérmica o endotérmica. El aspecto cinético lo voy a ver viendo no solamente estas energías, porque este diferencial de energía reactivo menos producto es irrelevante para la cinética, lo que le importa a la cinética es todo lo que pasa en el medio, ¿sí? Lo que pasa en el medio es lo que le importa a la cinética. Chicos, a mí se me está cortando un poquito internet, así que les pido por favor que me avisen si se queda medio graneada la imagen. ¿Está? Sí, por ahora está bien, es poco, pero yo lo estoy viendo. Bien, entonces, pensemos ahora, nosotros habíamos trabajado con esta reacción. Esta es una reacción que ocurre en una sola etapa. Por lo tanto, como es una reacción que ocurre en una sola etapa, trazar un perfil energético de este estilo es válido. El tema es, ¿qué es lo que pasa cuando tengo más de una etapa? Cuando tengo más de una etapa, el perfil de energía potencial nos da muchísima información súper valiosa, porque nos permite ver qué es lo que pasa en cada una de las etapas. Para cada etapa, yo voy a poder definir intermediarios, complejos activados y energías de activación.
y toda esa información la tengo en el perfil. Entonces, tracemos un diagrama cualitativo cualquiera para una reacción de 3 etapas. Yo acá tengo energía, acá voy a tener coordenada de reacción, bien, trazo este gráfico. Empecemos por el principio, lo fácil. Yo acá voy a tener los reactivos, que van a ser los reactivos de la reacción global o los reactivos de la etapa 1. ¿Sí? Yo voy a tener acá la etapa 1, que es desde acá hasta acá, y luego baja, ¿sí? Acá comienza la etapa 2, que llega a su energía de activación y luego baja, y acá comienza la etapa 3, que llega a su energía de activación y luego baja. Esta es la etapa 1, ¿sí? Entonces, estos van a ser los reactivos correspondientes a la etapa 1. Los reactivos correspondientes a la etapa 1 van a chocar con la orientación apropiada y la energía adecuada. Esa energía es esta, es la energía de activación, que la voy a medir de esta manera. Esta va a ser la energía de activación 1, porque corresponde a la etapa 1. Y esto que tengo acá es el complejo activado 1. ¿Sí? Lo voy a poner así, complejo activado 1, que va a ser el momento en el cual se venzan y se formen enlaces. Una vez que llegamos al complejo activado, se forman y se vencen los enlaces, inmediatamente la etapa 1 termina acá, ¿sí? En este punto es donde finaliza la etapa 1. La etapa 1 empieza cuando los reactivos empiezan a chocar y termina cuando se forman sus productos, ¿sí? Este tramo de acá, es lo que podríamos decir, es la etapa 1. ¿Qué se forma acá? Intermediarios de reacción. Los intermediarios de reacción son compuestos que tienen fórmula, tienen nombre y son aislables. O sea, son compuestos que tienen una identidad química, ¿sí? Y estos compuestos que van a ser productos de la etapa 1 van a ser los reactivos de la etapa 2. Estos son los intermediarios de reacción. Los intermediarios de reacción a diferencia del complejo activado, son compuestos que son aislables, tienen identidad química y fundamentalmente son compuestos que se forman durante el mecanismo y se consumen durante ese mismo mecanismo. Los vamos a encontrar dentro del mecanismo, pero no existen
bajo ningún concepto existen ni como reactivo ni como producto. Yo estoy parada en este punto, que es donde finaliza la etapa 1 y empieza la etapa 2. Estos compuestos van a empezar a chocar, en algún momento van a chocar con la orientación adecuada y la energía adecuada. ¿Esa energía cuál es? Esta energía acá. La energía de activación 2. Cuando choquen con la orientación y la energía de activación 2, van a estar en este punto y van a formar el complejo activado de la segunda etapa. O sea, va a ser el complejo activado 2. ¿Sí? Y transcurrido el complejo activado 2, vamos a llegar a los productos de la etapa 2. La etapa 2 la vamos a tener en este rango de acá. ¿Sí? Fíjense que yo acá no estoy midiendo tiempo, ¿sí? Puede ser que algún intermediario que se forme acá, ¿sí? Que se forme en la etapa 1, después se utilice en la etapa 3. Entonces, los intermediarios no necesariamente se van a consumir en la etapa siguiente a formarse, ¿sí? Entonces, respondiendo a tu pregunta, puede haber cierta diferencia de tiempo entre la formación y el consumo de un intermediario, ¿sí? Su existencia no es instantánea, a diferencia del complejo activado, que tiene una existencia instantánea. Hay un instante de tiempo en el cual se forman y se vencen los enlaces. E inmediatamente el complejo activado desaparece. Hay un complejo activado por cada una de las etapas, porque cada etapa funciona como una reacción independiente. Entonces, cada etapa, al funcionar como una reacción independiente, va a tener un gráfico de este estilo. ¿Sí? Entonces, como cada etapa se manifiesta como una reacción independiente, nosotros vamos a poder graficar secuencialmente todas las etapas del mecanismo. Llegamos acá. Intermediarios de la reacción 2 van a ser reactivos de reacción 3, y acá yo tengo también una energía de activación, que va a ser la energía de activación 3, y acá voy a tener el complejo activado de la etapa 3, hasta finalmente obtener lo que van a ser los productos de la reacción. Ustedes, para poder hacer el diagrama, necesitan saber el mecanismo de la reacción, ¿sí? Sin el mecanismo, ustedes no saben en cuántas etapas ocurre la reacción, ¿sí? Esa es información que se las tienen que brindar. Ahora, esto terminó acá. Esta es la etapa 3. Esto es un perfil de energía potencial cualitativo para un mecanismo de reacción de 3 etapas. Pero este gráfico, además de decirme la cantidad de etapas, lo que me va a estar diciendo es, de todas estas etapas, cuál es la relevante a efectos de velocidad de reacción. ¿Y cómo puedo darme cuenta de eso?
por la energía de activación. La energía de activación más grande va a ser la relevante para estudiar la cinética de la reacción. ¿Sí? Aquella que tiene energía de activación más grande va a ser la etapa lenta. ¿Sí? Si ustedes se fijan, la energía de activación de la etapa 2 es más grande que la energía de activación de la etapa 1 y a su vez es mayor que la energía de activación de la etapa 3. Entonces, a partir de esto es que nosotros podemos decir que la etapa determinante de la velocidad de reacción es la etapa 2. Y el estudio cinético se va a concentrar en la etapa 2. Estos son gráficos cualitativos, ¿sí? Si yo les digo que me grafiquen un mecanismo de reacción de 3 etapas, van a hacer un gráfico de este estilo, o quizás ustedes elijan, si yo no les doy más información, ustedes pueden decidir, no, yo quiero que la etapa determinante sea la etapa 1, entonces hacen la energía de activación 1 como la más grande. Eso va a depender del enunciado, ¿sí? La cantidad de energía es un dato experimental, ¿sí? Vuelvo a lo que les vengo diciendo desde antes de empezar a grabar. Nosotros vamos a estudiar una parte de la cinética, no vamos a estudiar toda la cinética porque escapa a los objetivos de esta materia, ¿sí? ¿Cuánta energía? Esto se puede calcular. Hay una ecuación, se las mencioné, se llama ecuación de Arrhenius. Nosotros no la vamos a estudiar. Lo que necesitamos es conocer el concepto de energía de activación porque es relevante para lo que es cualitativa. ¿Sí? Entonces, respecto de la diferencia entre complejo activado e intermediario de reacción, es súper relevante, ¿sí? El complejo activado es un compuesto de existencia instantánea, pero extremadamente vital, porque es el momento en el cual se están formando y venciendo enlaces, ¿sí? Es extremadamente importante, ¿sí? Los intermediarios son compuestos que son aislables, que existen, que tienen una fórmula química, van a tener un nombre químico, y la característica, por eso son intermediarios, es que se forman durante el mecanismo y se consumen durante el mecanismo, ¿sí? A diferencia de lo que ocurre con los reactivos y los productos. Los reactivos y los productos aparecen en la ecuación global porque no desaparecen, ¿sí? Los intermediarios se producen durante alguna de estas etapas y se consumen durante algunas de estas etapas, ¿sí? La diferencia de energía, ¿sí?, que sea más grande o más pequeña, tiene que ver con las energías de enlace, ¿sí? Recuerden que un enlace químico tiene muchas características, pero fundamentalmente en inorgánica estudiamos dos características: la longitud del enlace y la energía del enlace. La longitud es la distancia entre los núcleos de los átomos que forman la unión. La energía es la energía necesaria para romper ese enlace. La energía de activación está relacionada
con la energía necesaria para vencer enlaces. ¿Sí? ¿Por qué es una más lenta y no otras? Porque tiene que ver con que esto no deja de ser un modelo simplificado de lo que es la formalidad cinética. ¿Sí? Nosotros vamos a establecer un estudio bastante complejo, bastante completo, pero sin la complejidad que se estudia en materias como físico-química. ¿Por qué nos detenemos acá? Porque no tiene sentido seguir avanzando. Una, ustedes no tienen las herramientas matemáticas como para estudiar esto con la formalidad estricta de un estudio cinético. Y dos, no tiene sentido porque escapa a lo que nosotros queremos apuntar, ¿sí? Ustedes lo que necesitan es ver cómo ocurren las reacciones. Y eso es relevante para el equilibrio químico, ¿sí? Es relevante que ustedes sepan que hay una energía, que es una cantidad que se entrega para que las reacciones ocurran, ¿sí? Los intermediarios, yo necesito, para que haya intermediario, yo necesito que haya tengo que tener una etapa donde se forme y otra donde se consuma, o sea, mínimamente tengo que tener 2 etapas, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? Creo que llegué a responder todo, pero no sé si alguien tiene alguna consulta adicional de esto. Sí, contesté. Esto es un estudio cualitativo. Defina otro tema, porque yo tengo que seguir avanzando con esto. Después. No. Si la reacción termina en un intermediario, no es un intermediario, es un producto. Acá hay productos, no hay intermediarios. Los intermediarios se forman y se consumen en las etapas intermedias. ¿Sí? Bien. Avanzamos entonces. Empezamos a hablar de factores que alteran la velocidad de reacción. Si te dan solo el mecanismo, supones cuál es la etapa más lenta, ¿sí? Y no pueden cortar donde se les antoje en los choques, ¿sí? Tienen que cortar en el lugar adecuado para obtener los productos de esa reacción. Bien, vamos a los factores, ¿sí? Si ustedes llegaron a leer esto, van a ver que en los ejemplos, yo usé muchos de los ejemplos de ustedes, ¿sí? Algunos grupos no le pusieron mucho énfasis en la realización de esta tarea, otros sí. Intenten ser un poquito más puntillosos. Yo no doy demasiada tarea, pero me interesa que la tarea que doy se haga bien. ¿Y por qué me interesa que se haga bien? Porque todos estos conceptos son necesarios para entender lo que viene después. Y no es que no se va a evaluar, nosotros los estamos evaluando desde el 9 de marzo, que es la fecha en que empezaron las clases. Entonces,
¿Qué cosas evaluamos nosotros? Nosotros evaluamos si ustedes están haciendo los trabajos, la calidad de sus trabajos, si están respetando las consignas, si fueron capaces de obtener, de realizar una producción adecuada al conocimiento de ustedes. Esto era agarrar la guía de inorgánica, no era algo tan complejo. Y tuve algunos trabajos que eran bastante pobres, ¿sí? Y otros trabajos muy buenos. Entonces es necesario ponerle un poquito de énfasis. No me acuerdo qué pregunta me mandaste. Pido disculpas si respondí a medias. Tendría que buscarla. A ver por qué te respondí así. Porque la verdad no me acuerdo. Bien, vamos a avanzar. Vos me estás hablando, Guille, del TP, lo que tenés que entregar el viernes. Estás teniendo una clase al respecto de eso. Creo que lo de la posición de los choques lo respondí acá. Lo de la ecuación sí te lo respondí. Y lo aclaro para todos. En el mecanismo de catálisis homogénea falta un 2 delante del dióxido de manganeso. ¿Sí? Y lo de los choques quedó respondido acá. Y si no, lo volvemos a ver. ¿Sí? Bien, avancemos sobre factores que afectan la velocidad de reacción. Sobre los factores que afectan la velocidad de reacción, nosotros definimos 4. Una es la naturaleza de los reactivos. El otro es la concentración. Otro es la temperatura. Y por último es el uso de catalizadores. A gusto del consumidor, díganme cómo quieren empezar. ¿Por dónde quieren empezar? Están entre temperatura y catalizadores, en llamas, no se ponen de acuerdo. Vamos con temperatura porque es más sencillo. La temperatura. Recordemos la definición formal de temperatura. La temperatura es una expresión
de la energía cinética de las moléculas. Entonces, si es una expresión de la energía cinética de las moléculas, ¿sí?, refiriéndonos a temperatura, si la temperatura aumenta, la energía cinética de las moléculas va a aumentar. ¿Sí? Entonces, si aumenta la energía cinética, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la probabilidad de choques efectivos. Aumenta. ¿Sí? ¿Y por qué aumenta la probabilidad de choques efectivos? Porque un choque efectivo requiere orientación y energía. La orientación es aleatoria, o sea, no tengo posibilidad de decirle a la molécula anda para allá. Es muy difícil. Pero la temperatura me permite trabajar sobre la energía cinética y entonces trabaja sobre este punto, sobre la energía. ¿Sí? Entonces, al trabajar sobre la energía, la probabilidad de que el choque sea efectivo aumenta. ¿Sí? ¿Dudas de temperatura? El gráfico decía algo así. El gráfico les tiene, o sea, vamos a poner fracción de moléculas, ¿le puedo poner porcentaje? Quizás ustedes están más acostumbrados a verlo como porcentaje. El gráfico este les tiene que recordar a la famosa gaussiana que nos quieren presentar en el, para el tema de los casos, ¿sí? Esto es un gráfico de distribución, se llama. Los gráficos de distribución suelen tener esta forma se denomina campana. Fíjense que yo estoy acá hablando de probabilidad, y este gráfico es un gráfico estadístico, ¿sí? O sea que nos estamos manejando con conceptos de la estadística. Este gráfico lo que me está diciendo es que, supongamos que esto es 10%, que esto es 20%, que esto es 30%, ¿sí? Este gráfico lo que me está diciendo es que voy a tener un 10% de moléculas que tienen esta energía, ¿sí? Pero además voy a tener, me voy a la otra patita, un 10% de moléculas que tienen esta energía, ¿sí? ¿Dónde está la parte que tenemos que analizar? Es que en este eje, donde grafico energía, va a haber una energía en particular que la voy a dejar marcada porque es relevante, que es la energía de activación. Todas aquellas moléculas que tengan energía superior a la energía de activación van a ser aquellas que sean capaces de reaccionar. De vuelta, energía. Entonces, pensando para esta distribución de moléculas, ¿cuál es la fracción que tengo? Todas estas que están acá.
¿sí? Y si yo vengo para acá, esto sería más o menos como, en esta escala que yo puse, un 37%. ¿Sí? Entonces, la fracción de moléculas que tiene al menos la energía de activación mínima es esta. El tema es, cuando yo tengo una temperatura más alta, el gráfico se corre para acá. Me quedó medio raro, tendría que ser más redondito. ¿Sí? Esta es la temperatura más baja y esta es la temperatura más alta. ¿Qué es lo que pasa a temperatura más alta? Bueno, fíjense. La fracción de moléculas va a estar más o menos en el 60%. O sea que voy a tener mayor porcentaje de moléculas que tienen la energía mínima para que la reacción ocurra. Obvio, no solamente necesito energía, también necesito orientación. ¿Sí? Pero la explicación del gráfico es esta. ¿Quedó un poquito más claro? ¿Qué es lo que no te quedó claro? Existe, a ver, en primer lugar, refiriéndome a la pregunta que hay sobre esto, la energía cinética y la temperatura están relacionadas por una fórmula y es directamente proporcional. ¿Sí? Entonces, cuando la energía cinética aumenta, la temperatura aumenta. Y al revés, si la temperatura aumenta, la energía cinética aumenta. Porque por definición, la temperatura es una expresión de la energía cinética de las moléculas. Es una expresión, entonces, de la velocidad de las moléculas. ¿Sí? Bien. Los porcentajes. A ver, ¿se entiende qué significa fracción? ¿Saben lo que significa fracción? Es un concepto matemático. Bien. Este eje, yo lo puedo trabajar como una fracción. La fracción siempre va a ser un valor, la fracción, en sistemas estadísticos, siempre va a ser un valor menor o igual a 1. O lo puedo trabajar con porcentajes. El porcentaje siempre va a ser menor o igual al 100%. ¿Sí? Y esto es idéntico. Trabajarlo de una forma o de otra. Grado de división, no sé qué me estás hablando de grado de división, aclarámelo un poquito más. ¿Sí?
¿Se entiende que esto es lo mismo? Esto es matemática. ¿Sí? Esto es lo mismo. O sea, es agarrar este valor y multiplicarlo por 100 para convertirlo en un porcentaje. ¿Sí? Y se los puse en porcentajes acá porque suele ser más fácil de ver. ¿Sí? Esto es un gráfico que se denomina campana. Usualmente se le llama campana de Gauss o gaussiana. Y es un gráfico que muestra una distribución. ¿Sí? Son los mismos gráficos que nos están queriendo vender con filminas cada vez que hablan nuestros queridos políticos. Esta distribución lo que me está mostrando es qué porcentaje de las moléculas van a tener una determinada energía. ¿Sí? Porque está comprobado que, por ejemplo, y miren esta curva, yo voy a tener algunas moléculas que van a tener muy bajita energía y otras que van a tener muy alta energía. ¿Hasta ahí se entiende esto? ¿Sí? Yo estoy leyendo el gráfico, nada más. El tema es, si estamos hablando de energía, va a haber un valor de energía que va a ser la energía de activación. Y para que ocurra una reacción, yo necesito que la energía molecular sea igual o superior a la energía de activación, para que los choques sean efectivos. Cuando yo estoy graficando la distribución de moléculas respecto de sus valores de energía a esta temperatura, me encuentro, de acuerdo a esta escala que hice, que voy a tener un 37% de moléculas que tienen esta energía. ¿Sí? Es este valor. ¿Se entiende de dónde salió eso? ¿Estás leyendo acá la escala? Ajá. Vamos de vuelta. Chicos, tienen que aprender a leer gráficos. Yo acá tengo porcentaje y acá tengo energía. ¿Sí? La escala era esta. ¿Qué cálculo? A ver, estoy trabajando en una hoja en blanco. Realmente, o sea, tienen que aprender a leer gráficos. ¿Sí? Lo que no están pudiendo es leer el gráfico. La distribución de energías se realiza por medio de gráficos que son de este estilo, que se denominan campanas. ¿Y qué es lo que me está diciendo esta campana? Que voy a tener moléculas que van a tener distintas energías.
Y esto es razonable, ¿sí? Entonces, si yo me paro acá, por ejemplo, y digo que este es mi 10%, yo voy a tener un 10% de moléculas que van a tener este valor de energía muy pequeño, y voy a tener, si continúo avanzando, un 10% de moléculas que van a tener este valor de energía. ¿Hasta ahí me siguieron? Bien. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a el estudio de los factores? ¿Cuál es la fracción de moléculas que supera un valor que vamos a llamar energía de activación? ¿Sí? Si ustedes se fijan, yo lo que tengo es que conocer a cuánto equivale este punto. ¿Y en dónde lo voy a leer? En el eje de las ordenadas. ¿Sí? Entonces, este punto, para este gráfico, y utilizando esta escala, valdría más o menos aproximadamente 60%. ¿Y qué representa? Que el 60% de las moléculas tienen la energía suficiente para que el choque sea efectivo. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, si yo hago este mismo gráfico, pero para una temperatura mayor, lo esperable es que la distribución sea de este estilo. O sea, el porcentaje de moléculas que tiene energía de activación superior a la energía, que tiene energía superior a la energía de activación va a ser más grande. ¿Por qué? Porque la temperatura es más alta. ¿Y por qué va a ser más grande el porcentaje de moléculas? Sencillamente va a ser más grande porque estamos hablando de que la temperatura es una expresión de la energía cinética de las moléculas. ¿Sí? Es una definición esto. Y es razonable, porque si tengo mayor temperatura, espero que las moléculas se muevan más rápido. Bien. ¿Preguntas, chicos? ¿Se entendió? ¿Quedó un poquito más claro esto? ¿Sí? Vicky, vos habías preguntado también, ¿te quedó más claro?
Bien, pasemos entonces a catalizadores. Los catalizadores pueden ser de dos tipos, homogéneos o heterogéneos. Pero más allá de su funcionamiento, lo primero que necesitamos es saber qué es un catalizador. Un catalizador es una sustancia que actúa directamente sobre la energía de activación. La puede reducir o la puede aumentar. ¿Sí? Pero va a actuar estrictamente sobre la energía de activación. ¿Sí? Eso es un catalizador. Y como actúa sobre la energía de activación, puede aumentar o disminuir la velocidad. ¿Puedo tener catalizadores homogéneos positivos? Sí. ¿Homogéneos negativos? También. Y lo mismo con los heterogéneos. ¿Sí? No actúa sobre los choques, actúa sobre la energía de activación. ¿Sí? ¿A qué te referís con que actúa sobre los choques? Los catalizadores pueden ser homogéneos o heterogéneos. No hay otro tipo de catalizadores. O sea, porque los catalizadores se catalogan en función de su mecanismo de acción. ¿Sí? Actuando en todos los casos sobre la energía de activación. ¿Sí? Entonces, cuando estamos actuando sobre la energía de activación, tiene que ver, ¿sí? Yo me estoy moviendo acá, en este punto, no solo en la orientación, porque la orientación, y esto lo dijimos hace un ratito, la orientación yo no la puedo manejar. Yo no le puedo decir a la molécula movete en tal dirección, porque son moléculas. Lo que yo puedo trabajar es sobre la energía. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a estar trabajando sobre la energía de activación, pero los mecanismos de acción son diferentes. ¿Y por qué son diferentes? Porque en el caso de los catalizadores homogéneos, nosotros vamos a estar trabajando con catalizadores que se meten dentro del mecanismo de la reacción. ¿Sí? Los catalizadores homogéneos intervienen en el mecanismo. En cambio, los catalizadores heterogéneos no intervienen en el mecanismo. ¿Sí? ¿Y qué significa que un catalizador homogéneo intervenga en el mecanismo? Significa que puede cambiar el número de etapas, puede aumentar o disminuir ese número de etapas, puede trabajar sobre las velocidades, las energías de cada una de esas etapas, puede generar nuevos intermediarios, puede evitar la generación de ciertos intermediarios. ¿Sí? En el apunte teórico, ustedes tienen como ejemplo de catálisis homogéneo el dióxido de manganeso. El dióxido de manganeso suele actuar como un catalizador positivo. Un catalizador positivo va a ser aquel que reduzca la velocidad de reacción, precisamente disminuyendo la energía de activación. ¿Sí?
En el ejemplo, ustedes tienen esta reacción, que está mediada por dióxido de manganeso, ¿sí? Esta reacción sin catalizador ocurre y es de 2 etapas. ¿Sí? Es un mecanismo de 2 etapas. Requiere temperatura superior a más o menos 800 grados. Con catalizador, la reacción ocurre en 3 etapas y requiere una temperatura alrededor de los 400 grados centígrados. Es mucho más rápida con el catalizador, ¿sí? Esta reacción ustedes la hicieron en el laboratorio, de hecho. Porque es uno de los métodos para obtener oxígeno. ¿Sí? Entonces, con catalizador la reacción es muchísimo más rápida, ¿sí? Y por eso es que decimos que actúa como catalizador positivo. Aumenta la velocidad de reacción, ¿sí? Bien, ¿se entiende el funcionamiento de un catalizador homogéneo? ¿Sí? Bueno, pasemos entonces al funcionamiento de los catalizadores heterogéneos. Los catalizadores heterogéneos son catalizadores que no intervienen en el mecanismo de la reacción. La reacción va a tener la misma cantidad de etapas con catalizador o sin catalizador. ¿Sí? Lo que pasa que esta clase de catalizadores tienen la particularidad de actuar diferente. Acá es fácil ver cuál es el mecanismo de acción. Es obvio. El mecanismo de acción es se mete en el mecanismo de la reacción y cambia las etapas, ¿sí? El tema es, la catálisis homogénea, ¿cómo funciona? Y la catálisis homogénea funciona porque lo que se suele actuar es, en cierta forma, favoreciendo condiciones de reacción. No hay problema, Vicky. Entonces, ¿y por qué les digo favoreciendo condiciones de reacción? En el apunte, ustedes tienen como ejemplo una hidrogenación, ¿sí? ¿Y qué es una hidrogenación? ¿Qué se imaginan por la palabra hidrogenación? Es una adición de hidrógeno, ¿sí? Y puse la hidrogenación porque es un mecanismo que ustedes lo van a empezar a ver rápidamente ahora en orgánica. Es una de las primeras reacciones que se ven en orgánica porque permite obtener alcanos. Entonces, supongamos que yo tengo esta molécula
Esta molécula se llama eteno. Y yo lo que quiero es obtener etano. ¿Sí? Sí, es que de hecho se demoró mucho más la clase de lo que yo pensaba. ¿Sí? Así que si quieren, vayan tranquilos y yo igual termino con esto y ya termino la clase. Entonces, ¿cómo va a funcionar esta reacción? Sencillamente es una adición de hidrógeno. Existen muchos problemas para trabajar con esta reacción. En primer lugar, porque el hidrógeno es extremadamente explosivo. Y en segundo lugar, porque no es tan fácil trabajar con esta clase de reacciones. Entonces, ¿qué es lo que hace el catalizador heterogéneo? Catalizador heterogéneo usualmente son catalizadores metálicos, usualmente, no tienen por qué ser catalizadores metálicos, pero lo que tienen es, en la superficie de este catalizador se va a unir la molécula de hidrógeno, ¿sí? Entonces la molécula queda retenida ahí. Y al quedar retenida, este enlace hidrógeno-hidrógeno queda debilitado. Entonces, sobre este catalizador van a empezar a chocar las moléculas del etano. ¿Sí? Sobre el catalizador chocan las moléculas del etano, del eteno. ¿Sí? Ahora, van a chocar ¿hasta cuándo? Hasta que se obtenga la orientación, nuevamente, la orientación y la energía adecuada. ¿La energía adecuada para qué? Para que este enlace se venza, este enlace se venza, ¿y qué enlaces se formen? Este carbono-hidrógeno, este carbono-hidrógeno. El funcionamiento del catalizador sigue los mismos preceptos de la teoría de choque. Necesitamos orientación y necesitamos energía. ¿Cuál es el detalle del catalizador heterogéneo? Es no olvidarnos para qué trabajamos con catalizadores. Los catalizadores se usan no solamente para que las reacciones sean más rápidas o más lentas, sino también para que las reacciones sean más seguras. Trabajar con hidrógeno es extremadamente peligroso. Y en particular, si yo mezclo eteno con hidrógeno, no va a pasar nada. Voy a necesitar un catalizador que me inmovilice al reactivo. Al inmovilizar al reactivo, se baja la energía de activación. ¿Por qué? Porque este enlace, que es extremadamente fuerte, hidrógeno-hidrógeno, se debilita. ¿Sí? Yo hasta acá voy a llegar con la teoría hoy. Así que si quieren, los chicos de quinto, sexta y quinto octava, si no tienen dudas, vayan tranquilos a su clase de matemática. Y si alguno tiene dudas, las hace ahora. Bien. Eflorescencia y delicuescencia. Lo primero que tenemos que hacer es recordar qué es la eflorescencia y qué es la delicuescencia. ¿Sí?
La delicuescencia es es un fenómeno que sufren algunas sustancias que toman humedad del ambiente y son sustancias sólidas y pasan al estado líquido. Eso es algo que le pasa, por ejemplo, a la soda cáustica. Si yo dejo un frasco de soda cáustica, la soda cáustica va a tomar humedad del ambiente. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que pensar ahí es, de los 4 factores, que lamentablemente no los llegamos a explicar hoy, de los 4 factores, ¿cuáles podrían afectar la velocidad de la delicuescencia? ¿Sí? La eflorescencia es diferente, pero también hay un factor que se ve afectado. La eflorescencia es, y se da mucho en los ambientes donde hay humedad, es la humedad sale, el agua se evapora y los que quedan son cristales. ¿Sí? Eso se ve mucho en paredes, en casas antiguas, como la mía. Me encantaría, miren, se los voy a mostrar. Esto es viajando por mi casa. Yo tengo mi casa, la tengo en reparación. ¿Ven? Eso es eflorescencia. Son sales. Si yo hago así, se va, me quedan las manos. Son sales que son las sales que se evaporan, de... Voy a volver a la cámara. Las sales que se evaporan que estaban en el agua. Ahí volví yo. Bien. Vamos a cortar la grabación acá, así nos quedamos, no, la lámpara me pega en la cara. Así nos quedamos con el contenido teórico y ahora respondemos todas las dudas que tengan. ¿Sí? Denme 2 segundos.